Buenas tardes. Hoy vamos a hablar con la doctora Esther González, responsable de mieloma en el Hospital de Cabueñes y jefa de servicio en hematología en funciones, ¿no? Y vamos a hablar con ella de un tema que os interesa a todos, que siempre estáis preguntando. Y vamos a hablar de las vacunas, de todas las vacunas que podamos. Entonces ella nos va a explicar qué vacunas necesitamos, por qué, cuándo hay que ponerlas, y espero que os guste y que lo atendáis porque creo que es muy necesario. Buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes, Teresa. Bueno, gracias por estar conmigo otra vez. La verdad que es un placer y un lujo estar contigo y con todos tus seguidores, todos nuestros pacientes con mieloma. Y bueno, lo que me habías pedido un poquito es hacer un esquema, y a mí me parecía bien, me parecía una buena alternativa. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes vienen confusos. Unos se vacunan de unas cosas, otros no. Cada vez hay más información. Y entonces yo creo que, bueno, a través de estos esquemas quizá nos pueden ayudar un poco para que todos sepamos de qué debemos vacunarnos, ¿no? Y por qué es importante la vacunación. Entonces, he hecho una pequeña presentación. Bueno, entonces vamos a pasar a presentaros la presentación. La hemos titulado un poco Manejo de la vacunación en pacientes con mieloma. Y en el mieloma, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y que muchos de vosotros os hacéis, es por qué debemos vacunarnos. Como todos sabéis, la edad es uno de los factores que afecta a los pacientes con mieloma, porque la edad media está situada en 65 años. En el área 5 de Asturias, en Gijón, la edad es un poquito mayor, 67 años. Y entonces hay un concepto que está relacionado con el deterioro gradual del sistema inmune provocado por el avance natural de la edad, que es lo que se conoce como inmunosenescencia, ¿no? Esto es uno de los motivos por los que tendríamos que vacunar. Otro criterio para vacunar a un paciente con mieloma sería el estado general, es decir, cómo se encuentra el paciente. Y el estado general viene dado, entre otras cosas, por el estado tumoral. El mieloma es una neoplasia y como proceso tumoral puede afectar a distintas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Así de forma sencilla. ¿Por qué? Porque produce un estado inflamatorio con liberación del factor de necrosis tumoral, de interleucinas, y todo este proceso inflamatorio lleva consigo a que se produzcan signos de anorexia, a que se produzca un desgaste muscular, una alteración de metabolitos hepáticos y, en última instancia, puede haber un desgaste de energía. Todo ello va a favorecer a que el paciente se encuentre más frágil, más débil y más propenso a procesos infecciosos. A esto habría que añadirle un tercer punto, que son las comorbilidades. Fundamentalmente la afectación renal, que la provoca el propio mieloma, acordaros de los signos CRAB, la afectación cardíaca que tenga el paciente, la afectación pulmonar, y no debemos olvidarnos de otra patología por sí importante, que es la diabetes. Otro factor a tener en cuenta es la inmunoparesia, que sabemos que es la disminución de la cantidad de inmunoglobulinas no afectas por debajo del límite normal respecto a las anteriores. Se dan un 50 o un 80% de los pacientes con mieloma, más frecuente los mielomas sintomáticos. De hecho, es uno de los criterios que nos indica como de mal pronóstico en un paciente con mieloma. Y por otra parte, otro de los aspectos sería el riesgo que tenemos a infecciones. El grupo español, os pongo ahí un score que lideró este grupo, fundamentalmente personas como Cristina Encinas, etcétera, llegaron a establecer como una serie de valores, de factores de riesgo que nos pueden favorecer tener mayor peso a la hora de tener infecciones. Estos eran básicamente 4 puntos o 4 variables, que es por una parte tener una albúmina baja, el ECOG, que es el estado general, lo que hablábamos de cómo se encuentra el paciente, el sexo, el ser masculino parece que puntúa de manera negativa o peor, y el mieloma que no sea un subtipo, que no sea IgG, es decir, ser un IgA, un IgM, pues todo ello se pondera y nos favorece cuanto mayor cantidad de estas variables tengamos, es decir, tenemos las 4, tenemos mayor riesgo de infecciones. Todo ello hay que unirle a este quinto punto, hay que unirle el sexto, que quizás sea el más importante, que son los tratamientos que está recibiendo el paciente. Estos tratamientos pueden favorecer infecciones. Así, por ejemplo, los inhibidores de proteosomas
pueden favorecer infecciones por herpes. Los inmunomoduladores pueden favorecer neutropenias. Sabemos que los podemos rescatar con el factor estimulante de colonias, que disminuye la neutropenia crónica, pero no parece disminuir la infección. Anticuerpos monoclonales, como todos conocemos el daratumumab, que favorece la neutropenia, la linfopenia, la neumonía. También puede favorecer infecciones por herpes o infecciones oportunistas o hepatitis. Los corticoides, fundamentalmente la desametasona a dosis muy altas, dosis superiores a 160 miligramos por semana, que son las que solemos utilizar los hematólogos, pueden favorecer también infecciones oportunistas o también infecciones por herpes. El trasplante autólogo y el tratamiento que lleva el propio trasplante puede favorecer también neutropenia y daño en mucosas. Las CAR-T y los anticuerpos biespecíficos, fundamentalmente estamos viendo hipogamaglobulinemias y neutropenias. En conjunto, toda esta serie de factores que os he comentado, la edad, el estado general, las comorbilidades, la inmunoporesia, que es el descenso de las inmunoglobulinas no afectas, las infecciones y los tratamientos que esté recibiendo el paciente, pesan a la hora de decidir por qué en este tipo de cáncer es importante vacunar. ¿Y cuándo? Que es otra cosa que tenemos que hacer. ¿Cuándo vacunar? Las vacunas que utilizamos en los pacientes con mieloma, con cáncer, son vacunas inactivadas. ¿Y cuándo debemos utilizarlas? Fundamentalmente al diagnóstico. En el primer momento en que aparece en nuestra consulta un paciente o con una gamapatía monoclonal, o con un mieloma smoldering o quiescente, o con un mieloma sintomático, debemos iniciar ya el proceso de vacunar. Si no puede ser al diagnóstico, pues entonces 14 días antes del inicio del tratamiento sería lo ideal, siempre y cuando podamos permitírnoslo porque el paciente se encuentre bien. Cuando no está en respuesta, pues tenemos que ver cuando el paciente tenga la enfermedad mejor controlada. Y que ya hemos dicho que debemos utilizarlo fundamentalmente en estos subgrupos de patologías, ¿no? GMSI, mieloma smoldering y mieloma sintomático. Muchos se preguntan, cuando tengo una gamapatía, ¿tengo que vacunarme? Pues en principio sí, sería preferible y sobre todo de todas las listas de vacunas que os voy a comentar, os voy a destacar en cuáles yo creo que es interesante vacunaros. Es también importante en las personas que se vacunan evitar el contacto con receptores de vacunas con virus vivos y valer también vacunación a las personas que nos cuidan, a los contactos estrechos y trabajadores de salud como somos nosotros. Es importante, una cosa que nos decían hasta ahora era valorar la respuesta de las vacunas que estábamos haciendo. Hoy sabemos que no se recomienda asegurar respuesta a las vacunas de manera rutinaria. Es una indicación con un nivel de evidencia 2A. Hay que valorar también la extensión de la enfermedad, el estado de remisión y, como hemos dicho, los tratamientos recibidos. Si un paciente está con tratamiento de mantenimiento en el mieloma, que sabéis que es básicamente con lenalidomida o con un tratamiento basado en otros IMiD como la pomalidomida, siempre y cuando no asocien corticoides, parece que hay mejor respuesta a las vacunas. Los corticoides interfieren en esa mejor respuesta a las vacunas. Tampoco se ha establecido cómo funcionan nuevos agentes como los anti-C38. No sabemos muy bien cuál es el mejor momento o el momento más óptimo para vacunar y qué respuesta podemos encontrar. Vamos entonces a meternos ya directamente en el calendario de vacunas. Aquí veis un listado con todas las vacunas que podemos encontrarnos y que se recomiendan para los pacientes con mieloma y vamos a ir nombrándolas y comentaros un poquito de cada una. La primera que veis en el listado es la vacuna inactivada contra la influenza, lo que todos conocemos como gripe, la inactivada cuatrivalente. La indicación es una indicación 2A y debe darse anualmente a todos los pacientes. Y se recomiendan generalmente 2 dosis, la de refuerzo aproximadamente un mes después de haber recibido la de la gripe normal. La inmunización de los miembros de la familia y el personal del hospital también es muy recomendable y siempre se nos olvida, ¿no? Que también las personas que están con nosotros deben vacunarse. La siguiente vacuna que tendríamos que vacunarnos sí o sí en cualquiera de los estados de componente monoclonal que tuviéramos sería la vacuna del neumococo. Existen 2 tipos de vacunas del neumococo, la vacuna conjugada y la vacuna polisacárida. La vacuna conjugada cubre como 13 serotipos y esta vacuna supone que es como más potente, se descubrió aproximadamente en el año 2010 de la vacuna polisacárida. Tiene que haber, muchas veces no sabemos cuál es la que tiene que ir antes o cuál tiene que ir después. Bueno, tiene que ir antes, se nos pone la vacuna conjugada, debemos seguirnos de la vacuna polisacárida con un periodo de unas 8 semanas. Es decir, entre una y la otra debe haber 8 semanas, siempre y cuando comencemos con la vacuna conjugada.
Si comenzamos en sentido contrario, en viceversa, ¿no? Empezamos con la vacuna polisacárida, la que cubre 23 serotipos, se puede dar la vacuna conjugada un año después de la anterior. Es decir, existen diferencias si empezamos con la conjugada o con la polisacárida, pero lo importante es revacunar con las dos y luego revacunar cada 5 o 10 años de administrar dichas vacunas. La siguiente vacuna que nos indican que es interesante es la vacuna del herpes zóster. Esa hablaremos más detenidamente después, pero generalmente son 2 dosis con un mes de diferencia de cada una. Eso sería lo habitual. Sí, también hay una pauta rápida, que es una dosis ahora y otra al mes después de recibir la primera. Pero lo estándar son 2 dosis con una separación aproximadamente de 1 o 2 meses. Existen otras vacunas que se recomiendan, como veis ahí, la vacuna de tétanos, difteria y tosferina, lo normal. La vacuna de la hemófilus se recomienda fundamentalmente para pacientes con amiloidosis o que tengan problemas del bazo. La vacuna del meningococo, una dosis. La vacuna recombinante de hepatitis B y A, y luego ya nos meteríamos con la vacuna de la COVID-19. ¿Cuándo vacunar con esta vacuna? Siempre, y preferiblemente cuando estemos en ausencia de terapia activa, exceptuando el tratamiento con lenalidomida o siempre que tengamos la enfermedad bien controlada. Sabemos que existe una peor respuesta a la vacuna pues en pacientes mayores, pacientes que han recibido más de una línea de tratamiento, que tienen la enfermedad mal controlada, que tienen una linfopenia muy marcada o una inmunoparesia, o tratamientos con anti-C38 o anti-BCMA, es decir, CAR-T biespecíficos muy recientes. De ahí la importancia de establecer algún periodo de separación entre poner la vacuna y recibir el tratamiento. Por tanto, si nos metemos ya de manera detallada en las vacunas obligatorias, la que hemos dicho, ¿no? La de la gripe y la vacuna del neumococo. Recordar que la vacuna del neumococo existen dos presentaciones. La vacuna que nos cubre 13 serotipos, que es la conjugada, que debe seguirse de la polisacárida. Y en este caso, la diferencia, acordaros que van a ser 8 semanas. Y en sentido contrario, puede pasar un año. Nuevas vacunas o vacunas recientemente introducidas, que es las que siempre me preguntáis ahora en la consulta y que tenéis dudas, que es la vacuna del herpes zóster. ¿Por qué el herpes zóster es importante vacunarlo en nuestros pacientes? Es importante vacunarlos porque sabemos que muchos tratamientos, como hemos nombrado, en el listado que os comenté al principio, pueden reactivar herpes zóster. Como hemos comentado, pues, los inhibidores de proteosomas, como puede ser el bortezomib, el calcizormid, fármacos como anti-C38, como el daratumumab, etcétera, pueden también reactivar herpes. La indicación. ¿En qué indicación están indicadas sí o sí estas vacunas? Pues en todos los pacientes sometidos a trasplante autólogo y alogénico y todos los pacientes mayores de 18 años que tengan hemopatías malignas. Y ahí se incluye, por supuesto, el mieloma. Y, por supuesto, fundamentalmente cuando estamos con tratamientos como inhibidores de proteosomas u otros fármacos que pueden reactivar el herpes, como pueden ser también los corticoides. La eficacia se supone que es de un 80% en pacientes con hemopatías malignas. Y la forma de administrarlo, lo que decíamos, una dosis inicial seguida de una segunda dosis 1 o 2 meses después. Esa sería como la pauta rápida. Y luego se puede administrar en algunos pacientes en lo que nos podamos permitir, por ejemplo, pacientes que tienen patologías que no supongan un alto riesgo, como por ejemplo inhibidores de JAK2, pacientes que tienen una trombocitemia esencial, algún otro tipo de patología que pueden darse entre 2 y 6 meses. Aunque lo recomendable y lo que estamos haciendo habitualmente nosotros es vacunar ahora y al mes aproximadamente después. 1 o 2 meses no pasa nada. ¿Y cuándo puedo vacunar? Es decir, ahora mismo estoy recibiendo, imaginaros, un fármaco, un anti-C38. Y esto hoy me lo preguntaron en la consulta. Me voy a poner mañana este fármaco, Esther, y me han llamado para vacunarme del herpes zóster. ¿Puedo vacunarme ya? Pues idealmente lo normal es que pasen, como hemos dicho, entre 10 o 15 días. Si no queda otra, pues te vacunas. Pero yo creo que en este caso podemos permitirnos que la vacuna sea eficaz y podemos permitirnos esos 10 o 15 días. Es verdad que hay un problema. ¿Cómo identificar estos pacientes que tenemos que mandar rápidamente para vacunarse del herpes? Pues muchas veces es, aquí te veo, aquí te pillo, ¿no? Y aquí te pongo directamente el tratamiento y te mando a vacunar. A veces no queda
otra oportunidad que aprovechar ese momento en el que el paciente está en la consulta. Pero sí que puedes tú establecer cómo pautar el tratamiento y si le mandas vacunarse ahora, puedes permitir retrasar el tratamiento pues 15 o 20 días para que sea eficaz. Otra pregunta que nos hacen con frecuencia es si el paciente ha tenido herpes. ¿Debo vacunarlo? Es que tuve un herpes oftalmológico o tuve un herpes zóster que me recubría un metámero torácico. ¿Debo vacunarme? Sí. ¿Y cuándo debemos vacunarnos? Cuando se haya resuelto el brote, se haya resuelto el episodio y en ese momento la vacunación podemos realizarla en cualquier momento. En el caso de que el paciente en ese momento tenga el brote activo, a día de hoy es verdad que no existe ningún consenso sobre cuánto tiempo hay que esperar para poder vacunarle de la vacuna del herpes zóster. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se recomienda que se administre la primera dosis cuando haya pasado la fase aguda de la enfermedad y los síntomas se hayan disminuido y al menos haya pasado un mes desde la primera dosis, ¿no? Entonces, realmente lo que se espera es el sentido común, ¿no? Que la primera dosis se administre cuando haya pasado la fase aguda de la enfermedad y la segunda dosis se administre a un mes aproximadamente de la primera dosis. Y eso es lo que podríamos hablar del herpes. Seguro que luego, Teresa, porque esto es una pequeña presentación para luego pararnos en alguna pregunta concreta, ya nos metemos con la vacuna de la COVID-19. Sabéis que la vacuna de la COVID-19, los criterios para ponerla es claramente pacientes en primer lugar mayores que se encuentran en instituciones, residencias, etcétera, y dentro de ese grupo de pacientes mayores, frágiles, también encontramos los pacientes oncológicos y dentro de ellos se encuentran los pacientes con hemopatías agudas como pueden ser los mielomas. Entonces, sabemos que la variante que ahora está circulando es la variante Ómicron, que sabéis que tiene una capacidad de escape inmune superior al resto de las variantes, tiene una capacidad de replicarse muy rápidamente, pero es poco contagiosa. Las variantes que nos estamos encontrando ahora, el linaje, pues es la BA.4, la BA.5, que vienen a representar el 87 o el 97% de los casos, y es cierto que ya empezamos a encontrarnos con la BQ.1. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Todas estas siglas y que nos confunden, pues que hay distintas variantes o distintos linajes de la Ómicron y que todas ellas, hasta el día de hoy, lo que sabemos es que son poco agresivas, pero que se contagian muy rápidamente. Por ello es importante vacunar y siempre debemos vacunar cuando diagnostiquemos un paciente con mieloma o con GMSI, es decir, con una gamapatía monoclonal. Y como hemos dicho, mejor en ausencia de terapia activa. Siempre acordaros que si estás con lena de mantenimiento no pasa nada, no hace falta que el hematólogo te suspenda la lenalidomida para poder vacunarte o bien con la enfermedad bien controlada. Y preferiblemente antes de la colecta de los progenitores hematológicos, ¿no? hematopoyéticos y 3 meses después del trasplante. Esos serían los momentos más idóneos para vacunar de la COVID-19. Antes te decían esperar 6 meses, ahora vale 3 meses después del trasplante autólogo. ¿Y en quién encontramos la peor respuesta? Pues fundamentalmente en pacientes mayores, lo que hemos dicho, con el que tenga la enfermedad mal controlada, que tenga una linfopenia o una inmunoparesia muy marcada y que estén con tratamiento activo, pues fundamentalmente los anti-C38, los anti-BCMA, y dentro de los anti-BCMA incluimos los biespecíficos, además de las CAR-T y el trasplante autólogo. La siguiente pregunta es ¿cuántas dosis poner? Hay pacientes míos que me dicen, me he puesto 6 dosis. No, no hace falta ponerse 6 dosis, ¿no? Vale con ponerse las 4 dosis que son las recomendadas en pacientes de riesgo. ¿Y deben ponerse las 4? Pues sí. Esther, es que hace 2 días tuve una infección por COVID. Bueno, si tuviste una infección por COVID siempre te dicen esperar habitualmente entre 2 o 3 meses tras la infección de COVID. No hace falta esperar 6 meses en pacientes inmunodeprimidos, básicamente porque la capacidad de respuesta a la producción de anticuerpos es menor. Por tanto, la recomendación clara es la vacunación. Hay una publicación reciente de pacientes con hemopatías malignas, era una N, os pongo ahí, de más de 1.548 pacientes y de estos 275, es decir, cerca de 300 pacientes eran mielomas y tenían la vacunación, estaban vacunados correctamente frente a la COVID y se infectaron con este virus, ¿no? Con el COVID, pese a estar bien vacunados. ¿Y qué pasó en estos pacientes? Que la tasa de mortalidad fue de un 9%, muy significativamente inferior a la era prevacunación, que en nuestros pacientes con mieloma la tasa de mortalidad era muy elevada y en estos hablábamos hasta de un 31% o más.
Y sabíamos que de estos pacientes hay que también señalar que cerca del 60% de ellos habían recibido un tratamiento específico para el COVID. Un tratamiento específico para el COVID que se basa en anticuerpos o en antivíricos, que veremos después. Por tanto, los factores que salían de mayor peso para que la enfermedad estuviera más descontrolada en los pacientes COVID eran pacientes de mayor edad, con enfermedad activa y COVID crítico, y que más además tuvieran comorbilidades. A mayor comorbilidad, pues mayor mortalidad, lo cual también se entiende, no solamente tener el mieloma, sino también tener otras comorbilidades asociadas. Y como efecto protector, pues parece que funcionaba el haber recibido anticuerpos monoclonales frente al COVID-19, tanto en monoterapia o combinados con otros antivirales. Estos resultados están sacados de un estudio realizado por el Grupo Europeo de Estudio de Patologías Hematológicas, y dentro de ellos ha colaborado una de nuestras hematólogas del servicio en distintos estudios recopilando datos. Por tanto, las conclusiones que sacamos son conclusiones que son reales, son de nuestros pacientes y de lo que vivimos habitualmente. Aquí os pongo un poco el listado, que es otra de las preguntas que os hacéis. Yo creo que esto lo manejamos cada vez mejor los hematólogos, porque nos enfrentamos al día a día, nuestros pacientes son muy inmunodeprimidos y estamos acostumbrados. Os puedo decir que en mi servicio el Paxlovid parece como algo de lo más habitual. Están acostumbrados los hematólogos a prescribirlo. Entonces, los tratamientos para el COVID se pueden dividir en dos grandes grupos, antivirales y anticuerpos monoclonales. Solo hay un tratamiento hasta el momento, que es un anticuerpo monoclonal que previene que se desarrolle la COVID-19, y es el Ebusel, que es un fármaco que se pone de manera intramuscular, se pincha en la región glútea. Y el Ebusel al principio era un poco lío su manejo, y nos decían que el paciente había que medirle los títulos de anticuerpos. Y si el paciente tenía unas serologías con títulos superiores a 260 Baus o más, pues dependía, que a lo mejor no merecía la pena ponérselo o ponérselo, era realmente bastante lioso. Ahora, la última recomendación, que es de hace muy poquito, te dicen que no merece la pena, no está recomendado pedirle títulos de anticuerpos para saber si el paciente ha desarrollado anticuerpos frente a la COVID. No es necesario ni es preciso. ¿Vale? O confían un poco en el sentido crítico o el buen juicio, podemos decir, del hematólogo responsable del paciente. Dicho de otra manera, si yo tengo un paciente con una patología hematológica, voy a poneros un linfoma, que está siendo tratado, por ejemplo, con rituximab, yo pienso o sé que ese paciente va a tener una gran predisposición o facilidad para coger la COVID y que ésta sea grave, porque el paciente va a tener dificultad para desarrollar anticuerpos frente a esta infección. Entonces yo ahí sí que le pondría el Ebusel. Y lo mismo puede pasar en determinadas situaciones en pacientes con mieloma. Tú tienes delante el paciente y valoras lo que hemos comentado con anterioridad, las comorbilidades que tiene el paciente, sabiendo cuáles son los factores de mayor riesgo de mortalidad, cómo se encuentra la enfermedad, si se encuentra activa o se encuentra controlada. Sopesas y según esos criterios, pues valoras que el paciente pueda beneficiarse de Ebusel. Os puedo decir que aquí en Asturias se están poniendo Ebusel fundamentalmente a los pacientes post-trasplante autólogo en la unidad de trasplante, después del trasplante, un poco para evitar que los pacientes puedan desarrollarlo porque todavía no están vacunados. Por tanto, es el único anticuerpo monoclonal que tiene esa indicación para prevenir que el paciente pueda desarrollar la enfermedad. Dicho de otra manera, se puede poner en cualquier situación que el hematólogo considere que el paciente tiene gran riesgo de desarrollar esta infección. En cuanto a antivirales, pues sabéis que si el paciente ingresa, los antivirales siempre es cuando el paciente ya tiene la infección. Es decir, yo ya tengo la COVID-19, me echo en mi casa el test de antígenos, me sale positivo y aviso al hematólogo. Si me encuentro bien, por eso es importante avisarlo de manera rápida, y han pasado menos de 5 días desde el inicio de los síntomas, puedo beneficiarme del tratamiento con Paxlovid, que sabemos que es un antivírico que puede venirme bien, que se toma de manera oral, y que el problema que tiene el Paxlovid, por eso tiene que revisarlo o bien farmacia conjuntamente con el hematólogo o bien el hematólogo, tiene que ver las interacciones que tiene este fármaco, porque interacciona con distintos fármacos que a lo mejor el paciente está tomando por otras cosas, y es importante pues reducirlos o suspenderlos unos días. Bueno, hay que sopesar el beneficio-riesgo de introducir el Paxlovid.
Eso es básicamente el tratamiento que tenemos ahora, ¿no? El Paxlovid oral, si ha pasado menos de 5 días, y cuando el paciente ingresa seguimos poniendo el Remdesivir, y siempre y cuando han pasado menor o igual a 7 días desde el inicio de los síntomas. Y dentro de anticuerpos monoclonales, el que tenemos ahora es el que os he comentado, el Ebusel, que se pone de manera intramuscular. Es cierto que te dicen que tienes que tener alguna precaución para que los pacientes tienen riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares o trombóticos. Lo hemos puesto a distintos pacientes y no hemos visto ninguno, la verdad. Y también puede haber eventos como disminución de la cifra de plaquetas. Otros fármacos como el Ronapreve, la verdad es que lo utilizamos menos porque tiene menos indicación en este momento, porque sabéis que no tiene actividad frente al Omicron. Y en principio estos son los fármacos, también está el Sotromibat, que se pone intravenoso, y también se puede considerar, es un anticuerpo monoclonal si el paciente ha pasado menos de 5 días desde el inicio de los síntomas. Un poquito, sabéis que esto no es algo que debemos seguir al pie de la letra porque está en continuo movimiento, es muy dinámico. Lo que sí os puedo recalcar, ahí os pongo el Paxlovid de otro color, de color naranja, porque es lo que podemos utilizar en este momento para el tratamiento cuando el paciente ya está infectado y se han pasado menos de 5 días. Y lo que podemos usar sí o sí es el Ebusel, que lo podemos usar para prevenir, no cuando el paciente ya tiene la enfermedad, ya tiene la infección, sino para evitar que la desarrolle. Y te da lo mismo, insisto, antes era importante la titulación de anticuerpos para saber si el paciente tenía o no tenía anticuerpos frente a la COVID, ahora ya es el sentido crítico o el sentido común del hematólogo que tienes delante. Y por último, otra pregunta que os suele surgir es las vacunas frente al TASPE, frente al trasplante autólogo, ¿cuándo ponerlas? Bueno, pues lo habitual es ponerlas a partir de los 6 meses, con la salvedad, como hemos dicho, de la COVID-19, que ya se puede poner a los 3 meses. Y se recomienda realizar la vacunación pues, de la influenza, de la difteria, tétanos y tosferina, del meningococo, de la hemofilus influenza, de la polio, de la hepatitis A y B, del neumococo, tanto la vacuna conjugada como la polisacárida, con recuerdos cada 3 o 5 años. Ahora incluiríamos el herpes y, como hemos dicho, la COVID-19. ¿Vale? Estas son un poco las vacunas que se pueden poner. El herpes, pues podemos ponerla ya, al igual que la COVID-19, a los 3 meses, pues a los 2 meses de haber realizado el trasplante. Y repetirlo, acordaros, se puede hacer una pauta rápida a los 2 meses, 1 o 2 meses después de la primera dosis, o bien una pauta más extendida según la prisa que nos corra. En estos pacientes, pues lo habitual es utilizar la pauta rápida, ¿no? Porque nos interesa que el sistema inmune esté rápidamente fortalecido. Y esta era un poco la presentación. Teresa, si queréis comentar alguna cosa o algo que te quede. Voy a empezar por la COVID. Vale, muchos pacientes Vale, sí, me preguntan, muchos tienen ya la cuarta dosis, ¿no? sí. Algunos le están llamando para la cuarta dosis y otros les están llamando para la quinta dosis. Esto depende un poco de... Ay, que no me acuerdo el nombre que me dice. ¿De qué departamento? Porque no depende directamente de hematología, ¿no? Claro, esto depende del servicio de preventiva, pero tampoco cada comunidad autónoma está un poco descentralizada. Cada comunidad autónoma lo realiza de manera diferente. Lo normal es que el paciente, las dosis tienen que ser 4, no 5 ni 6, ¿no? Y el paciente tiene que... Lo que pasa que a veces, bueno, pues lo que tú tienes que decir es cuando te llaman, pues decir, oye, yo ya me he puesto, como hacen nuestros pacientes, yo ya me he puesto 4 vacunas. No pasa nada si te pones la quinta, pues no creo que pase nada. Es más, refuerzas tu sistema inmune. Lo que sí se ha demostrado es que a mayor vacunación parece que la respuesta mejora. Eso de que las personas dicen, no, me he vacunado una vez, no genera anticuerpos. No, lo ideal es vacunarte de las 4 dosis y luego valorar si el paciente, según la respuesta que haya tenido, si merece la pena lo que hemos dicho. Si es un paciente de alto riesgo, pues a lo mejor merece la pena, si no ha desarrollado anticuerpos, ponerle el Ebusel, si está con un tratamiento activo y la enfermedad está descontrolada. Yo creo que eso ya es un poquito a cómo se encuentre el hematólogo delante del paciente. Lo que sí está claro, Teresa, es que sí que tenemos que recomendar la vacunación de la COVID-19, que son 4 dosis y que tienen que ponérselas y que no pasa nada. Y que, claro, la otra cosa es que he tenido la COVID hace 2 días. Pues hay que vacunarse independientemente de que hayas tenido la COVID o no la hayas tenido. Bueno, entonces, cuarta dosis de COVID y si te llaman para quinta dosis, pues que lo consulte con el hematólogo, ¿no? Que lo consulte, ¿no? Que
Yo creo que antes de ponerte la quinta dosis, yo creo que habría que, en ese caso, si no desarrollas anticuerpos, valorar otras opciones terapéuticas según cómo se encuentre el paciente, ¿no? Pero si no Antes sabes de... saber si se desarrollan anticuerpos, hay que hacer ¿no? Hay que comprobarlo. Claro. A ver, ahora te dicen que, fíjate, para el Ebusel te dicen que no hace falta medir los anticuerpos, ¿no? Si el paciente, ahora ya es el sentido común. Si tú te encuentras un paciente con un mieloma, ponte que tiene una linfopenia súper llamativa, una inmunoparesia tremenda y está con un tratamiento con anti-C38 o con un anti-BCMA, a mí me pasa, tengo un paciente ahora dentro de un ensayo clínico que está con un biespecífico, que es un chico joven, pero tiene una inmunoparesia muy marcada, pues le ponemos cada X tiempo inmunoglobulinas. Y el chico estaba vacunado de la COVID-19. Entonces yo creo que es un poco seleccionar aquellos pacientes que a lo mejor sí, pues a lo mejor sí que pueden beneficiarse de la utilización de anticuerpos monoclonales u otras alternativas terapéuticas. Bueno, eso a discreción entonces del hematólogo, que sea el Sí. hematólogo que se consulte si se pone una quinta dosis o no, aunque te llamen no me va a salir nunca. Claro, yo creo que la quinta dosis no deben ponérsela, yo creo que son 4 dosis. Sí. Otra cosa son los pacientes que han ido al trasplante, ¿no? Que ahí ya nos metemos en un terreno, es decir, los pacientes que han ido a trasplante y se han vacunado previamente, claro, cuando se vuelven del trasplante tenemos que revacunarlos de nuevo. Esa sería la excepción, ¿no? Parten igual que un paciente como el resto de las vacunas. Es como si resetean su sistema inmune y tienen que empezar nuevamente. Entonces, Sí. claro, en esos pacientes probablemente que sean candidatos a trasplante habría que tener otras alternativas terapéuticas, ¿no? A la hora de valorarlos. Es lo que decimos de tener delante al paciente, individualizarlo, tener en cuenta si la enfermedad está descontrolada, la terapia que tiene, y sobre todo para mí me parece clave, insisto, la linfopenia y la inmunoparesia que tiene, y a partir de ahí, pues a lo mejor se beneficia lo que, por ejemplo, lo que estamos haciendo de ponerles a los pacientes que vuelven de trasplante hasta que se vacunen, ponerles Ebusel. Pero bueno, que esto es una pauta, pero ya te digo que son muy cambiantes. Lo que está claro es que son 4 dosis y luego valorarlo el hematólogo y en todo caso consultarlo con el servicio de preventiva. Bueno, la inmunoparesia, para los que no lo sepan, es la bajada de las inmunoglobulinas. Tú puedes tener una, pero si tienes por debajo de lo normal la A y la M, ¿no? Sí, tú por ejemplo, es lo que dices tú, si tienes un mieloma IgG, es decir, es la disminución controlada de las inmunoglobulinas no afectas por debajo del límite de la normalidad. Es decir, si tú tienes un mieloma IgG, pues imagínate, pues lo que tendrías descendido es la IgA y la IgM. Es decir, la IgG la tienes alta porque tienes el mieloma y tienes, o está la IgG la tienes normal porque estás con un tratamiento activo ya, pero tienes un descenso de las otras. Entonces eso te predispone mucho a infecciones. Y a veces también los propios tratamientos favorecen esa inmunoparesia, como puede ser los anti-C38. Entonces ahí quizás haya que replantearse, pues utilizar o inmunoglobulinas o según cómo se encuentre el paciente, pues valorar otras alternativas, ¿no? Las que hemos comentado. La inmunoparesis también es un síntoma del mieloma, ¿no? Sí, sí, sí. Es un síntoma pues de gravedad, ¿no? De que cuando te dicen qué criterios, es verdad que tenemos los criterios CRAP, que todos conocemos, y los criterios pseudo-CRAP, que es lo del ratio de cadenas ligeras alterado, una lesión en la resonancia, el 60%, bueno, todo lo que sabemos de lesiones varias, pero hay otros criterios que a veces no tenemos en cuenta, que yo creo que cada vez son, que son importantes, como es una linfopenia muy marcada, sabemos que nos predispone a infecciones, una inmunoparesia, que es el descenso eso de los anticuerpos normales, es decir, sabemos que tenemos un no afecto, que es el que es tumoral, el que tenemos mal, y luego los otros están muy disminuidos, y entonces tienes mayor predisposición a infecciones. Entonces eso también es un criterio pues de que la cosa no va bien, ¿no? También decir, yo creo que es interesante decir, por lo menos yo, en el Congreso de Barcelona lo recalcaron así, quizás de forma más particular, ¿no? Pero si tienes síntomas, si crees que tienes síntomas, hazte la prueba del COVID y si da positivo, vete al hospital. No dejar, no decir cómo puede ser una más sana. Bueno, yo estoy bien. Totalmente. Fíjate, eso que estás contando ahora nos está pasando, porque como lo que decía ahora, ¿no? Que las variedades ahora
sabemos que la variedad Omicron tiene una capacidad, lo que decíamos, ¿no? Una capacidad de escape inmune enorme frente al resto de las otras variantes que hemos visto. Sabemos que tiene una gran capacidad de transmisión, pero es menos grave. Entonces, ¿qué está pasando? Que el paciente nota pues simplemente un catarro y aguanta en casa. Y cuando viene ya es tarde, ya han pasado más de 5 días. No hace falta, sino simplemente llamar. Bueno, claro, si no tienes accesibilidad, que es lo que tú dices, pues no te queda otra que ir por el servicio de urgencias. Pero yo creo que en este caso que la enfermedad no es grave, pero que sí puede afectar, porque sabemos que los tratamientos se ponen en hospitales de día, que son hospitales diáfanos, abiertos, donde los pacientes comparten espacios, por lo menos el nuestro. Entonces, si tienes simplemente por respeto al resto de pacientes que tienes ahí que están recibiendo tratamientos, pues si tú identificas que tienes una voz nasal o que te encuentras con un poquito de febrícula, te haces el test de antígenos, sale negativo, y es importante decirlo porque lo que decíamos de que puedes beneficiarte de tratamientos antivirales como puede ser el Paxlovid. Si tienes la enfermedad, entonces puedes empezar avisas al hematólogo y le dices, oye, mira, estoy con estos síntomas, y puedes empezar de manera inmediata. Es cierto que si la enfermedad, bueno, pues si tienes fatiga, si te encuentras mal, pues ahí sí que tienes que acudir al servicio de urgencias. Pero es verdad que los pacientes ahora como que se han relajado. Nosotros ahora tenemos el test de antígenos en la consulta y se lo hacemos a los pacientes. Hoy creo que mi enfermera se le hizo a 2, los 2 salieron negativos, pero ayer creo que fue en sentido contrario, se lo hicimos a 2 y los 2 salieron positivos. Y ya habían pasado, nos decían que llevaban con los síntomas, pues ponte 8 o 10 días. Entonces, bueno, tampoco puedes ya ofertarles nada, sino simplemente que estén en casa, tranquilidad, y seguro que va a ir todo bien. Pero es una pena en este tipo de paciente, sobre todo si está con tratamiento activo o tiene la enfermedad descontrolada, pues lo que dices tú, no avisar, no estar alerta. Bueno, y hay que ver, para acabar con la COVID, hay que ver si tienes defensas contra ¿es aconsejable? Vale, antes te decían que sí que se podía medir, ¿no? Los títulos, y te decían que con serologías o títulos superiores a 260 Baus, pues como que estabas protegido. Ahora, bueno, pues en principio yo creo que los pacientes tienen que vacunarse y en principio, salvo los pacientes que tienen la enfermedad descontrolada o tienen criterios de gravedad o tal, que en esos pacientes sí que yo mediría los títulos para ver si puede beneficiarse de algún tipo de anticuerpo tipo el Ebusel. En el resto yo creo que no es necesario. No hay que estar constantemente, si el paciente tiene la enfermedad controlada y se encuentra bien y tal, yo creo que hay que vacunarse y ya está. Acabamos con la COVID, que sigue Vale. existiendo para nuestra desgracia, ¿no? Aunque parezca que no. Aunque parezca que no. Sobre todo a mí me llamaba la atención, por eso las había traído y las traía apuntadas, las variantes que hay. Ahora empiezo a ver la variante BQ1, digo, madre, esto parece como que jugamos a un, no sé, estamos con palabras, a ver, dime la palabra BQ1, BA.4, BA.5, bueno, ¿no? Entonces cada día nos encontramos unas nuevas. Lo bueno y el mensaje que hay que transmitir es que no son graves, que por el momento no hay ninguna evidencia de la gravedad, aunque hay que tenerles respeto. Eso está claro, que sobre todo en los pacientes que están inmunodeprimidos, insistir en la vacunación. Vale, bueno, pasamos a la del herpes zóster, que también creo que es interesante hablar porque hay pacientes a los que se les está llamando para poner la del herpes, y a mí me gustaría también, fuera de hematología, quiero decir, no es hematología exactamente quién está llamando, y también me gustaría saber, bueno, me gustaría aclarar, ¿no?, que la pastilla o que la vacuna no evita el tratamiento profiláctico, ¿no? La No, aciclovir. bueno, esa es la gran duda. Es la gran duda. La pena es que no ha habido ningún estudio, salvo para los pacientes sometidos a trasplante, no ha habido ningún estudio. Yo me refiero, por ejemplo, en los pacientes con mieloma, un estudio de verdad randomizado en la que pudiéramos hablar de suspender el aciclovir, ¿no? Que es lo que tú te estás refiriendo, el fármaco para evitar las reactivaciones del herpes. Sabemos que el aciclovir es un fármaco que, bueno, que hay que ajustar al filtrado renal, y los pacientes con mieloma son pacientes mayores, bueno, muchos, ¿no? Un porcentaje son pacientes mayores, por encima de 60 años, y entonces tienes que jugar un poquito con el aciclovir. Lo ideal sería poder decir que lo podemos suspender, pero insisto que no hay ningún estudio hecho randomizado. Creo que es uno de los grandes retos, y quizá que sea algo para proponer, ¿no?, para saber si podemos suspenderlo,
por muchas cosas porque beneficiaría bastante a los pacientes. Sin embargo, sabemos que el aciclovir no solamente protege del herpes zóster, porque esta vacuna solo es del herpes zóster, sino que también protege de otros virus de la misma familia, como son los herpes simples o el CMV, el citomegalovirus. Por tanto, el aciclovir también estaría indicado para cubrir esas posibilidades, aunque sabemos que son menos frecuentes, también pueden pasar en nuestros pacientes. Está claro que los pacientes sometidos a trasplante autólogo deben vacunarse de la vacuna del herpes. Los pacientes, el resto de pacientes, pues nosotros, es lo que decía antes, ¿no? Llegan a la consulta, aquí lo pillo, aquí lo mato, ya le digo al paciente que tiene que vacunarse del herpes. Y en el área 5, en Asturias, se hace a través, en el área 5, en el área de Gijón, se hace a través del centro de salud de primaria, que la verdad es que funciona sensacional. Tú lo pones en el informe que tiene que vacunarse del herpes y se vacunan. La pauta que siguen es la pauta rápida, una dosis ahora y otra al mes o a los 2 meses. Y es cierto que sí que te llaman un poquito, hay alguna persona que te llama un poco confusa porque ve al paciente bien y no entiende, a lo mejor está con un mantenimiento con lenalidomida y no entiende por qué tiene que vacunarse del herpes. Y tienes que explicarle lo que es un mieloma, etcétera. Pero en principio, lo ideal en un paciente que está con un mantenimiento de lenalidomida es no suspender nada del tratamiento que está haciendo. Si está el tratamiento con un anticuerpo monoclonal, lo ideal es pues, buscar el periodo en el que podamos retrasar un poquito, por lo menos que haya entre 10 o 14 días para que la vacuna sea más efectiva. Y es cierto que Estados Unidos son los únicos que han lanzado una recomendación en la que dicen un poco, no, tampoco es que haya una evidencia, ni de que a los 2 meses de haberte puesto la segunda dosis, quizás podría suspender el tratamiento con aciclovir y que dejan un poco eso a criterio del médico responsable. Yo creo que ahí también se podría sopesar un poco, ¿no? Yo a veces pienso que a lo mejor yo, mis pacientes, personalmente, a lo mejor aquellos pacientes que no tienen inmunoparesia, que se encuentran bien, que están solamente, que no están con altas dosis de corticoides, o pues a lo mejor sí que después de una correcta vacunación del herpes, podemos intentar del herpes zóster suspendérselo. No lo sé, supongo que es algo a considerar, ¿no? Pero por el momento no hay ninguna indicación para dejar el tratamiento con aciclovir. Me parece interesante señalar también algo que has dicho, interesante y bueno, que las vacunas son para las gamapatías, es decir, para la gamapatía monoclonal de significado incierto, ENGUS, y para el smoldering, ¿no? Yo que llevo tantos años enferma, ¿no? El cambio de hace 13 años ahora con el ENGUS. Sí. Es uno de los cambios mayores que se y pueden... creo que es algo muy, muy interesante porque yo creo que el grupo español, cuando registraba, de hecho nosotros le mandamos información, creo que lideraba el proyecto Joaquín Martínez del 12 de octubre, que era un poco todos los pacientes que habían tenido COVID, era dentro del grupo español, se hizo un registro y se vio que también en un primer momento solamente solicitaban datos de mieloma y luego ya pasamos a solicitar datos de mielomas smoldering y también de GM6, porque se veía que las GM6 en las primeras olas parecía que también se habían visto más afectadas, porque realmente tiene una disregulación, ¿no?, del sistema inmune. Y realmente lo ideal es vacunar a alguien al diagnóstico. Es decir, antes del inicio del tratamiento. Entonces ahí es verdad que las GM6, no, gracias a Dios, ¿no?, podemos decir que un porcentaje muy pequeñito van a evolucionar a mieloma, y los smoldering, pues sabemos que los primeros años es cuando tienen mayor riesgo, a medida que pasa el tiempo tiene menor posibilidad de evolucionar a un mieloma asintomático, pero yo creo que por el riesgo que tienen de infecciones merece la pena vacunarlos, con vacunas inactivadas. Pacientes de GSMI, sin embargo, son unos pacientes que están muy preocupados por esa anomalía que tienen. A mí me consta porque cuando fue la pandemia, no sabes la cantidad de pacientes con GSMI que llamaron, ¿no? Incluso, pacientes, incluso personas que la padecían, estaban en urgencias trabajando porque eran profesionales, ¿no?, de sanidad, y decían, y yo podré seguir trabajando aquí y tal. Entonces, que ahora dentro de este gran grupo de las gamapatías no se tenga en cuenta la GSMI para
La vacuna me parece muy importante y me parece incluso como esperanzador para los que la padecen, porque se sienten más amparados. Bueno, eso es una apreciación mía, ¿no? De lo que Sí, hablo. yo también lo pienso. Pienso que lo que dices tiene sentido, ¿no? Que no sentirse tan solo, ¿no? Y realmente tener una GMSI, bueno, veremos a ver qué pasa con las GMSIs, ¿no? Y el proyecto de Bruno, que creo que será algo muy a lo que todos tenemos muchas ganas y que la verdad es que tenemos que involucrarnos más y apoyarle, ¿no? Y enviarle muestras porque va a abrirnos pues un camino para saber qué pacientes realmente, por esa preocupación que tú dices que tiene, ¿no? Para saber a quién tenemos que seguir y quién no, quién debemos vacunar y quién no. Pero por el momento, hasta que se sepa, pues bueno, todos aquellos pacientes diagnosticados de una GMSI, lo ideal es que por lo menos, yo ya no digo, pero por lo menos de la gripe deben vacunarse y del neumococo me parece, sobre todo a partir de determinada edad, porque ¿qué paciente no está libre de alguna comorbilidad a Ya, partir de determinada edad? Siempre tienes alguna cosa, entonces, y más, parece que la GMSI es lo que dices, que como que no es nada, pero bueno, mira, me llama la atención que los pacientes realmente estén preocupados y realmente lo están, ¿eh? Porque vienen a la consulta, no saben muy bien por qué vienen y qué les va a decir, si eso sube o no sube, o yo creo que es difícil de explicar lo que es una GMSI para un paciente. sí, están preocupados. A la asociación llaman muchos, llaman muchísimos con el tema de Bruno Paiva, ¿no? Del estudio que está realizando y bueno, les preocupa. Y perdón que he dicho GSMI porque tiendo a confundir las letras, es GMSI. Bueno, Esther, no sé si tienes algo más que decir, pero yo creo que Yo creo que, vamos, que yo creo que el calendario vacunal, las vacunaciones tienen que hacerlo los preventivistas. Los hematólogos, sí que, si veis, se sacó la guía de mieloma para los hematólogos de distintos hospitales en el año pasado, en el año 2021, que fue un gran reto del Grupo Español de Mieloma, y dentro de él había un apartado de tratamiento soporte donde se hablaba un poco del calendario vacunal. Pero yo creo que es importante que los hematólogos también sepamos qué vacunas tenemos que recomendar a nuestros pacientes y en qué momento darlas. Y también el paciente saber que tiene que vacunarse. Y para ellos es un poco complicado, lío. Hay algún paciente que es reticente, piensa que las vacunas le van a sentar mal. En todo caso, lo que puede pasar es que la vacuna no sea eficaz y que no produzcas anticuerpos. Pero yo creo que es importante vacunarse. Y esa es el gran... Y creo que lo que nos ha quedado con la COVID-19, ¿no? La gran lección que hemos aprendido es que vacunarse merece la pena, porque hemos podido normalizar un poquito nuestras vidas. Entonces sí que merece la pena vacunarse. Y nada más. ya lo hemos hablado antes, ¿no? Pero, hombre, yo creo que por lo menos vacunados tenemos menos síntomas, ¿no? Bueno, Pues pues muchas muchas gracias, Teresa.